La integración de varios elementos, pues constituye un todo. Y algo que a mí me maravilla sobremanera es que integrar también significa renovar y completar, digamos, algo que faltaba. Pero además, la palabra integrar también se refiere a comprender. Digamos que es lograr la fusión de varias partes para dar sentido de totalidad a algo. ¡Wow! Ese algo como lo es la integración de nuestra vida. Y a decir verdad, desde mi punto de vista, esto es algo de suma importancia, porque esta es la única vida consciente que tenemos y dura tan poco. Pues digamos que 100 años, poco más para algunos y algunas veces mucho menos para otros. Y yo creo que eso es un abrir y cerrar de ojos, porque disfrutar de todas las maravillas que la vida nos ofrece cuando aprendemos a vivir la plenitud de conciencia, pues es algo maravilloso. Y para ello, yo me he dado cuenta que es requerida la integración de cada una de las áreas que nos conforman como criatura humana. Y de esa manera poder lograr un todo, ese todo en el cual estemos conscientes del uno y que nos fusionemos a ello, logrando desde luego la unidad. Y bueno, pues por cierto que este tema sobre la unidad es un magno tema y a él me referiré más adelante aquí en esta biblioteca. Hola, soy Evangelina Barragán. Gracias, de verdad te agradezco de corazón por esa disposición que estás mostrando, que estás teniendo para escuchar esta información, para acompañarme en estos quizás 30, 40 minutos en los cuales estaré compartiendo contigo algunas ideas y conceptos que yo he venido desarrollando a través del tiempo en los casi 30 años dedicada a la investigación, al análisis, a la convivencia más que nada con los seres humanos y de los cuales he aprendido mucho, mucho, mucho. Y me ha ayudado a mejorar la calidad de mi vida. Y bueno, pues voy a iniciar de lleno en el tema para invitarte a, pues a escuchar con atención. Porque antes de abordar directamente lo referente a cada uno de los elementos que yo he analizado que son importantes para lograr la integración, pues de verdad que me parece muy esencial hablar sobre algo que para mí en realidad resulta de gran ayuda, pues de gran ayuda en la comprensión del contenido de este tema. Y me refiero concretamente a lo siguiente. Partiremos de elementos esenciales. Uno, de manera especial. ¿Cuál elemento esencial es ese? Pues el alma. El alma considerada como el principio que da forma, que organiza la dinámica de la vida. Le da vigor a las funciones vitales, a las funciones sensitivas, pero también a las funciones intelectuales. Y algo que es sumamente sutil y esencial es que al alma se le considera también como la sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Y también yo creo que tanto tú como yo hemos escuchado eh, que el alma es como la parte principal de cualquier cosa o de cualquier situación. Y bueno, pues el espíritu humano, comprendido como nuestra individualidad, es un alma infundida de razón.
En ello se encuentra precisamente el principio generador, el principio esencial y sustancial de lo que es la vida. Y como ya lo mencioné momentos antes, alma también se le llama al corazón o a la parte medular de alguna situación o de algún lugar. Como por ejemplo, cuando decimos tal persona fue el alma de la fiesta. La madre es el alma del hogar. El amor real es el alma de la vida. Las enseñanzas son el alma de una escuela. La comunicación fluida es el alma de las relaciones humanas y bueno, así, etcétera, etcétera. Lo espiritual o todo lo referente a lo espiritual es lo que pertenece o se relaciona con el espíritu. Y se dice de una persona, también se dice de una persona sensible al medio ambiente que le rodea, incluyendo personas, situaciones, cosas. Espiritual es una persona muy poco interesada en lo material y bastante enfocada en lo espiritual. Así es. Pero atención, mucha atención. El poco interés en lo material que una persona que es espiritual, de ninguna manera significa que esa persona sea conformista. Más bien dicho, tiene el gusto por lo acorde, es decir, por lo que sea más en armonía, en consonancia consigo mismo y desde luego con el medio ambiente que le rodea. La persona que no es materialista siempre buscará el punto de acuerdo con el debido aprecio, el debido respeto y la consideración de todas las personas implicadas en la situación. La ambición no lo mueve en sus acciones, no lo mueve en sus decisiones. Y lo material, bueno, pues está relacionado con las áreas de la experiencia humana, que son la mental, la emocional, física y social y claro, desde luego, la parte económica. Lo material sí es importante, pues nuestro principio esencial incluye lo material para poder manifestarse, es decir, para materializarse y dar por resultado nuestro desarrollo físico. Porque cada criatura iniciamos por un cúmulo de nubes de energía vibrante que se organizan de tal manera que dan principio a la primera célula que resultará en la persona que cada uno de nosotros somos. Negar por completo lo material equivale a no comprender la naturaleza del universo en el cual estamos situados. Y bueno, pues una de mis máximas es, antes que humanos somos divinos. Y es por lo que acabo de explicar. Y bueno, ese será material de otro tema, porque es un material muy amplio al cual a mí me gusta mucho recurrir y compartir, pero lo haré en su momento en un tema específico para ello. Antes que humanos somos divinos. Como materialista se le conoce a una persona poco sensible, digamos, a lo esencial, a los valores fundamentales de la vida. Y desde luego, pues muy enfocada en lo superficial, en lo aparente. Todos creo que conocemos más de una persona así, inclusive, tal vez nosotros mismos lo seamos o lo hayamos sido en alguna etapa de nuestra vida. Y no es crítica, no lo tomes a mal, solo es una invitación al análisis, a la recapacitación, ya que esta manera de experimentar la vida
o sea, la manera materialista, está rebosante de vacío emocional y ese vacío está bien lleno de dolor. Mientras que lo espiritual incluye todas las cualidades del potencial humano. Me refiero a que nuestra capacidad para manifestarlo ya está ahí, pero claro, de manera latente, no manifiesta aún, porque es necesario aprender a desarrollar ese potencial, porque ese potencial se manifiesta por medio de los actos de conducta y la conducta es aprendida en el proceso de socialización. Así que tenemos, bueno, pues que a mayor espiritualidad, menor gusto por lo material, por lo mundano, por lo superficial y lo aparente. Y a mayor materialismo, pues menor gusto por lo esencial, por lo sutil, por lo espiritual y lo trascendente. Veamos hasta el momento, vamos a cuestionarnos un poco. Con lo que ya he compartido, me parece importante enfatizar lo siguiente. Cada uno somos una entidad espiritual con una identidad humana. Es decir, somos un espíritu con alma. Ahora bien, creo que hemos oído decir acerca de alguien, esta persona es un desalmado, y nos referimos a que es cruel, inhumano, pero también incluye en ello la falta de conciencia o privado, se dice por ahí, privado o falto de espíritu. Que a nosotros no nos pase nada, nada de lo anterior, pues faltos de conciencia, algunas veces yo creo que sí somos. Si recurrimos a la honestidad y al aprecio por nosotros mismos y al deseo de mejorar, pues creo que faltos de conciencia muchas veces sí somos. Porque la conciencia incluye expresar la mayor parte de las cualidades del potencial humano. Y todos podemos mejorar en ello. Inclusive la persona que se califique en 10 puede mejorar, porque a partir del 10, pues el espacio para mejorar se extiende al infinito. Y si bien es cierto que no seamos crueles o no somos crueles, la conducta de la gran mayoría de la familia humana, aún estamos en bajos niveles de conciencia. Y más lamentable aún es que fluctuamos en la inconsciencia, es decir, menos inconscientes, más inconscientes, pero una gran cantidad de seres humanos todavía no llegamos al espacio en el cual podamos decir hay un bajo nivel de conciencia. Muchos de nosotros todavía fluctuamos en la inconsciencia. Algunas veces hasta nos comportamos infrahumanamente. Eso significa por debajo de lo esperado que un ser humano puede portarse o puede tener actos de conducta. Esto es algo que para mí, o desde mi punto de vista, deja mucho que desear de lo que se espera, del prodigio de nuestra inteligencia. Pues recuerda que contamos en nuestra cabeza con el órgano más evolucionado, más inteligente del universo conocido. Luego entonces, pues comportémonos a la altura de esa inteligencia, de esa genialidad, de ese desarrollo evolutivo que nosotros como seres humanos tenemos. Esa es nuestra tarea. Yo creo que para este momento ya podemos ubicarnos qué tanto podríamos estar en el grupo de personas más tendientes a la espiritualidad o cuánto todavía nos jala hacia el grupo de personas muy materialistas, muy enfocados en lo que es
obtener, figurar a costa de lo que sea. Yo siempre he dicho y siempre diré, el dinero es importante, lo material es importante. Lo negativo de esta situación es que la vida se nos vaya en ello. Lo negativo de esta situación es que tantas y tantas veces, tantas y tantas personas se dedican a sobrevivir para obtener lo que consideran o llaman bienes materiales. Y cuando menos lo piensan, los bienes materiales se les convierten en males materializados. Eso no quiere decir que es regla general que a todos nos tiene que pasar lo mismo y que por ello no vamos a buscar tener una mejor calidad de vida en lo material. No, eso no es lo que dije. Lo que dije es que tengamos cuidado en que la vida no se nos vaya en aras de buscar, figurar, obtener, atesorar. Que el mayor tesoro para nosotros sea lo esencial y a partir de ahí la vida será abundante y generosa contigo. Lo ha sido conmigo yo espero que lo seguirá siendo porque estoy enfocada en lo esencial, en lo que para mí representa la base, los cimientos de poder edificar el resto de mi vida sobre un terreno en el cual yo sienta esa paz interior, que para mí es muy, muy importante. Es algo que no tiene un precio determinado en ningún tipo de moneda de todo el planeta. Ah, Te voy a invitar ahora a analizar la facultad maestra de nuestro cerebro. Pues esa, ya tú sabes, algunos, la mayoría seguramente saben, es la voluntad. Esta se logra ejercer cuando hay equilibrio entre el razonamiento que incluye sentimiento y el sentimiento que incluye el razonamiento, la reflexión. O sea, ese balance es realmente la voluntad, el balance entre sentir razonadamente, pero también razonar sentidamente. Y lo contrario a ello, pues es la actitud voluntariosa. Esa la manifiesta la persona cuando se muestra necia, terca en permanecer con la misma idea, con el mismo pensamiento, con la misma limitación de conocimiento, aunque en algún momento se dé cuenta o perciba, aunque sea a lo lejos, que esté equivocado, que esté equivocada, sigue dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar, se estanca a sí mismo, a sí misma y se amarga la vida de sí mismo, de sí misma y bueno, pues amarga la existencia o la vida de quienes se lo permitan. Así que tengamos mucho cuidado en no ser personas voluntariosas. La voluntad es hermosa, es una facultad, de hecho, la facultad maestra de nuestro cerebro. Vamos a hacernos un pequeño cuestionario a nosotros mismos. Ah, Cuando una situación a resolver se presenta en nuestra vida o frente a nosotros, una situación en la cual, pues, por lo general se van a incluir siempre más personas, ¿cómo nosotros nos comportamos? A ver, vamos a ver. Em, una manera de reaccionar o de comportarse sería, pues, ocupando el papel de víctima o estando muy asustado, temeroso, enojado, molesto, resentido. O también el caso un poco contrario, que sería el papel de implacable juez, lastimando a los demás, alterando tu vida con eso. Y también, desde luego, pues por supuesto, alterando la vida de ellos. Esa sería una forma de reaccionar ante una situación adversa que resolver. Pero también hay otra, tal vez somos de las personas que decimos, yo mejor me mantengo callado. Pues sí, callado, pero la gran mayoría de las veces esas personas están como un volcán en erupción por dentro. Y son parte del problema, desde luego, están dentro del problema. El problema está dentro de ese ser humano, vive ahí consigo. ¿Tú vives con él? Porque sabes, cuando la razón se nubla, el ego hace fiesta.
Cuando tú no quieres enfrentar las situaciones, cuando las situaciones te paralizan por cualquier tipo de molestia que tú tengas interna, el ego está haciendo fiesta contigo. Está ahí ocupándote como un gran salón en el cual puede realizar una fiesta completa y trae muchos invitados, todos los sentimientos, pensamientos que no tienen nada que ver con lo positivo, con lo favorable, con lo luminoso, son los invitados del ego. Tal vez eres de las personas que sí acciona y participas en la situación de manera armoniosa, de manera pacífica. Das tu opinión con un enfoque de apoyo sano, cordial. O sea, no eres de las personas que, digamos, que le atizan al fuego. O también, bueno, puedes tomar a la mejor o tal vez la actitud de, pues, mantenerte al margen, sin opinar, pero sí con tranquilidad, solo observando, aprendiendo y comprendiendo de la situación que está sucediendo frente a ti. Eso te hace parte de la solución, ya que por ti desde ti estás en paz contigo mismo, estás en paz con los demás y colaboras a que ese nudo pueda desatarse sin romper la cuerda por medio de algo maravilloso que se llama comprensión. Si tú eres este tipo de persona o tienes este tipo de actitud, felicidades, en verdad te felicito de todo corazón porque con certeza tu vida es funcional. ¿Cómo nosotros actuamos? Fue la pregunta que me hice a mí misma y te la hago nuevamente a ti. ¿Reaccionas como víctima y todas las negativas actitudes y sentimientos y pensamientos de la víctima? ¿O reaccionas como un juez, igual, de la misma manera, con todas las actitudes de prepotencia, de soberbia, de actitudes, actos grotescos contra los demás, lastimando tu propia vida y la de ellos? O la otra parte que sería mantenerse callado, pero alterado, que también es muy, muy negativo, porque eso te hace parte del problema. O bien, como lo dije, la tercera opción sería, pues sí, tomar acción, pero participando de una manera serena, de una manera tranquila, de una manera que haya balance de tus dos hemisferios del cerebro, es decir, la parte razonante y la parte emotiva, y que se logre ese balance para que tú puedas dar una opinión o puedas resolver una situación interna tuya por medio de la voluntad. Veamos, la persona que no entiende, desde luego, no puede llegar a comprender, porque primero es el entendimiento y con ello viene el siguiente paso que sería la comprensión. Y la razón por la que no puede llegar a la comprensión la persona que no entiende, pues es porque derrocha su energía reaccionando y juzgando. Eso derrocha mucha energía, gasta, usa mucha energía. Y la persona que hace esto va a tener una respuesta de ya sea enfrentar las situaciones peleando siempre con esa bandera de yo no me dejo de nadie y yo siempre echo para adelante, pero con una actitud negativa. Entonces, el pelear, el luchar, no es necesariamente el triunfar, o sea, definitivamente no. Pero también hay personas que no luchan, no enfrentan la situación, sino huyen. Y tampoco eso es darle solución a ningún tipo de situación adversa, presentándose en ti o presentándose en un medio ambiente en el que tú eres parte de. Porque la persona que huye, lejos de solucionar o ser parte de una solución para todos los implicados, complica las cosas, porque huye sin dar ninguna explicación, huye sin que los demás cuenten con cuál es el estado de ánimo, cuál es su pensamiento, cuál es su opinión para poder resolver la situación. Porque hay ese tipo de personas, ya sea el que pelea y se siente muy importante porque él sí pelea o ella sí pelea, ella sí dice lo que tiene que decir y todo eso, al igual que el que huye, pues no enfrentan la situación en realidad de manera sensata, de manera calmada. Lo que hacen es una confrontación, el que pelea pues confronta, es decir, arma pleito.
O bien, pues el que huye de la mesa de acuerdos, de la mesa de diálogo. ¿Por qué huye? Pues porque su alteración emocional no le permite comprender la importancia de no emprender la retirada bajo reacción. Cualquiera que ésta sea la reacción, siempre será negativa, siempre será tóxica, destructiva. Contrario a todo lo que acabo de comentar ahorita, la persona que comprende ya pasó por el nivel del entendimiento. El entendimiento es razonamiento. La comprensión incluye mucho más que eso. Esta persona puede usar su energía para tomar acción, para observar y sí, reflexiona, recapacita con una facilidad extraordinaria y a la brevedad posible busca la comunicación, no se estanca, ni estanca a nadie en su camino. ¿Por qué? Pues porque dentro de la comprensión está incluido el diálogo, el llegar a puntos de acuerdo para resolver cualquier conflicto, cualquier malentendido, cualquier situación adversa. La conciencia superior es la máxima expresión de una mente espiritual esencial, pues porque ya pasó por la etapa de reacción y ya practica el pensamiento y el sentimiento voluntario. Y claro, pues esto le conduce a la unión de su voluntad, de su naturaleza esencial, pues que también es llamada como la conciencia divina, digamos. Esta persona retorna a su punto de origen dentro de sí mismo y logra espiritualizar sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Eso es algo hermoso. Espiritualizar tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Esto tiene mucho que ver con el que vayamos alejándonos o restándole poder a todo lo que brilla, a todo lo material, lo de la relacionado con la ambición, a lo mundano, a lo superficial, conflictivo y aparente. Y dejas de enfocarte en todo eso y entonces sí, toda la energía vital contenida en ese gran potencial de tu mente, de tus emociones, de todas las funciones maravillosas de tu cuerpo van a estar encausadas en darle ese matiz de espiritualidad a tu vida, en todo momento y en todo lugar en el que tú te encuentres. Eso no significa que tú tienes que estar de rodillas, por ejemplo, haciendo siempre oración o tienes que estar en un grupo de personas siempre uniéndose de las manos y haciendo mucha oración, lo cual no estoy en contra de eso, al contrario, es maravilloso, pero eso no indica que la persona realmente es una persona espiritual. Espiritual es aquella persona que puede vivir con naturalidad, con sencillez, su vida momento a momento. Si estás realizando las labores de tu casa o las labores de tu trabajo, en ese momento tú estás dándole el toque de espiritualidad a eso que tú estás realizando, a la tecito que estás preparando, al trabajo que estás realizando en tu trabajo regular, el momento de estar con tu familia, con tus hijos, con tus amistades, con tus colaboradores, con las personas con las que tú convives, siempre puede haber ese toque de espiritualidad, que no es algo que tú vas a proponerte hacer, es algo que va a surgir de tu interior sin que tú ni siquiera llegues a pensarlo. Veamos, todo objeto fabricado pues se logra usando ciertos materiales, ciertas herramientas para obtenerlo, cierta técnica, digamos, como por ejemplo el material necesario para fabricar una casa, un automóvil, una mesa, una cama, etcétera. Pero voy a hablar de mi ejemplo, el ejemplo de mi trabajo. Todo el material que yo requiero, necesito para, digamos, darle forma a mis enseñanzas, pues es algo que
voy poco a poco logrando, que voy poco a poco reuniendo, mm, buscando en las diferentes fuentes de información que para mí sean confiables realmente, como lo es las ramas de la ciencia en general, los senderos espirituales en los cuales am, el alumno puede ir creciendo, puede ir ampliando sus niveles de conciencia. Y para ello no va a haber así como una regla con qué medirlo. La medida va a ser su conducta, la forma en la que experimenta cada momento y cada lugar en el que se encuentra, la forma en la que experimenta y responde o reacciona a las situaciones que se le presentan en el diario vivir. ¿Es una persona que pelea? ¿Es una persona que huye? ¿O es una persona que puede mantenerse en calma y resolver poco a poco la situación? Va resolviendo no solo lo que corresponde al día, sino lo que corresponde a cada hora, a cada momento. Lo que corresponde a esta mañana, lo resuelvo esta mañana, lo que corresponde a la tarde, lo resuelvo en la tarde. Y bueno, pues desde luego que no es posible espiritualizar o matizar, digamos, un material técnico o de ciencia si hacemos uso exclusivamente del razonamiento lógico. Claro que no. Esto se logra únicamente recurriendo a la comprensión espiritual. Y esto resulta poco a poco. Conforme la persona va regresando a su principio, a su causa primera, que es esencial, que es divina. Y bueno, pues esta es de alguna manera una base para que aclarando todo este panorama dentro de nosotros mismos, podamos estar listos para recibir esos elementos que mis casi 30 años de investigación y de caminar en este sendero como peregrina, yo me he dado cuenta que ayudan al ser humano a integrar pues su vida de una manera ah, muy maravillosa cuando realmente lo ponemos en práctica, de tal manera que mi sugerencia es que escuches esta información de manera atenta y con un espíritu de alumno, de peregrino, de aprendizaje. No con un espíritu crítico, sino con un espíritu de aprendizaje, de observación. Digamos que con alma de excelente estudiante, para que te sirva de base y logres la comprensión de la información relacionada pues con 7 de los elementos de integración de tu vida. Son muchos más, pero abordaré 7. Me referiré a cada uno de ellos de una manera lo más amplia posible, pero será en el siguiente tema de la biblioteca, para que tengas la oportunidad de escuchar esta información, como lo dije, más de una vez y puedas estar listo, tu mentalidad esté receptiva, perceptiva, para esperar el siguiente tema, que sería la segunda parte de este tema, y puedas asimilarlo. O sea, yo trataré de explicarme lo mejor que me sea posible para que podamos llegar a ese punto de acuerdo en el cual la integración de nuestra vida pueda darse. Y por ahora, pues solo me resta darte las más sinceras gracias por haber escuchado esta información y de antemano te felicito. Si practicas las sugerencias que yo aquí comparto contigo o digamos que pongas atención a ubicar cómo estás en los varios preguntas que hice y que dije vamos a contestarnos a nosotros mismos. Si hay algo que no sea de tu agrado, no te subas en eso a dar vueltas. No, déjalo ir, pero no antes de haberlo practicado, porque entonces eso sería injusto contigo y injusto conmigo.
porque es posible que desecharías alguna de mis enseñanzas sin haberlas puesto a prueba. Y ponerlas a prueba significa aplicarlas en tu manera de comportarte. A ver si hay cambios. Vamos a ver, vamos a observar. Si espiritualizo más cada momento y cada situación, cada lugar en el que yo me encuentro, permito que los matices de mi naturaleza espiritual fluyan a través de mi comportamiento. A ver cómo me siento. Tal vez sea que hay algo de razón en esto. Pues muy bien, soy Evangelina Barragán y me despido con lo siguiente. La disposición es capaz de abrir las puertas que en el pasado la falta de práctica posiblemente te cerraron. Y teniendo paciencia mostrarás tu nivel de conciencia. Pero requiere ser humilde. Fíjate bien, ser humilde para aceptar que necesitas cambios y que uno de ellos bien puede ser reubicar tu propia historia, que es a lo que yo te estoy invitando. Y cuando lo hagas, se abrirá para ti el horizonte más bello, de veras, te lo prometo, en el que siempre serás el peregrino que busca, pero que llega a encontrar. De igual manera, digamos, en un puñado de tierra que en la más lejana y brillante de las estrellas vas a encontrar las enseñanzas del universo en tus propias huellas.